Estamos estudiando sobre el propósito del Evangelio de Jesucristo. El propósito del Evangelio. Hablábamos la semana pasada, creo que fue el jueves que hablábamos, que el Evangelio tiene que ser parte de nosotros. Por eso Pablo decía, mi Evangelio, no porque él lo trajo, no porque procedía de Pablo, sino porque Pablo lo aceptó como suyo y se hizo uno con Pablo. Y ese es el propósito por la cual nosotros estamos enseñando sobre esta palabra, el Evangelio de Jesucristo. Porque el Evangelio tiene que ser parte, se tiene que ser uno con nosotros. Uno con nosotros, no es el Evangelio de Dios y mi ministerio, no es el Evangelio de Dios y mi llamado, no es el Evangelio de Dios y mi predicación, no, es el Evangelio y yo junto coparticipando de sus privilegios. Por lo tanto, tenemos que conocer el propósito del Evangelio, el propósito por la cual Dios trajo esta buena noticia. Hablábamos también que el Evangelio es una palabra en el griego evangelión. Hablábamos de esa palabra, que esa palabra lo que significa es buenas nuevas de salvación, buenas noticias de salvación, una proclamación fresca del reino de Dios, del cielo. Es unas buenas noticias. Y decíamos que el Evangelio le pertenece a Dios, no es del hombre, le pertenece a Jesucristo, no viene de nosotros. Hablábamos también que cuando hablamos del Evangelio no estamos hablando de algo, no estamos hablando de un evangelista, no estamos hablando de algo fuera de Dios, sino que estamos hablando de alguien. El Evangelio es alguien, no algo. Los predicadores no tienen algo. Los predicadores tienen a alguien que proclamar. Nosotros como ministros competentes de este nuevo pacto, nosotros como ministros del Evangelio, lo vamos a aprender hoy, nosotros como proclamadores del reino, no tenemos a algo, tenemos a alguien en el cual predicamos, en el cual anunciamos, en el cual proclamamos al mundo las buenas noticias. Somos mensajeros, somos apostólicos en esta área de proclamar. Somos enviados a proclamar no algo, sino a alguien. Y ese es Cristo. Cristo es, aprendimos la semana pasada, que es la buena noticia y a la misma vez el Evangelio. Cristo es el Evangelio y a la misma vez la buena noticia. No es Cristo y buena noticia, no. Jesús es la buena noticia, el Evangelio que predicamos, el Evangelio de Dios. Esto es muy importante entenderlo, porque muchos pueden decir yo soy evangelista, pero el problema de esto es qué clase de evangelio tú estás predicando. No. Nosotros tenemos que entender entonces a quién predicamos, de quién predicamos y a quién estamos anunciando. El Evangelio no es para anunciarte a ti. El Evangelio no es para proclamarte a ti. El Evangelio no es para hablar de ti. El Evangelio tiene un solo objetivo y es un solo mensaje. Es Cristo, la noticia. El Evangelio tiene un solo mensaje, Cristo. Por lo tanto, usted como yo, que somos proclamadores del Evangelio, que somos maestros de la palabra, que eres apóstol, profeta, evangelista, misionero, que enseña, tú tienes que tener un solo objetivo y es enseñar a Cristo. Porque Cristo es la buena noticia de Dios al mundo. No hay otra noticia fuera de Cristo. Tú podrás hablar de muchos temas muy importantes, pero si los hablas fuera de Cristo, simplemente fue un buen tema. Pero el verdadero tema, el verdadero mensaje
se predica a Cristo y desde Cristo. Todo tiene que regir, todo tiene que partir desde este fundamento que se llama Cristo. Por lo tanto, si tú eres un proclamador de la palabra de Dios, siempre tendrás que procurar de que tu fundamento, número uno, sea Cristo, y que el mensaje que tú vas a transmitir al pueblo, sea dentro de la congregación, sea en un discipulado, sea como maestro, sea en una escuela bíblica, sea al mundo, sea a las multitudes, tiene que partir desde esta primicia, el evangelio de Cristo. El evangelio de Cristo. Cualquier tema, cualquier enseñanza, cualquier cosa que tú vayas a exponer, tiene que partir desde Cristo. Por lo tanto, yo profetizo y declaro en el nombre del Señor que todo lo que no es Cristo en tu vida, el Espíritu Santo lo mata en este día. El Espíritu Santo lo quita, lo corta. Tenemos que salir de todo lo que no es Cristo. Hay mensajes emocionales, hay mensajes que te levantan o que te tumban, hay mensajes que te promueven o no te promueven, pero ese no es el propósito del evangelio de Jesucristo. El propósito del evangelio es devolverte todo lo que Adán le entregó a Satanás. Uno, el propósito del evangelio es restaurarte. ¿A qué? Al diseño original por la cual tú fuiste creado. O sea, el propósito del evangelio entonces es volverte no a Adán, al primer hombre, porque el primer hombre fue creado, sino volverte a Cristo, el hombre engendrado. Por lo tanto, el propósito del evangelio tiene que ser volvernos al diseño original, volvernos al Padre, volvernos a Cristo. La predicación del evangelio y la proclamación de este no es para que tú seas un evangélico más. No. El propósito del evangelio es volverte al diseño original de Dios para que tú gobiernes según Cristo en la tierra, para que tú vivas conforme a Él, para que tú vivas conforme al diseño, para que tú proclames un mensaje diferente al mundo. El mundo tiene su mensaje, pero la iglesia de Cristo tiene un mensaje, y el mensaje es las buenas nuevas del reino. ¿Cuáles son las buenas nuevas del reino? Que Jesucristo es el Rey, que Él vive para siempre, que Él reina para siempre, que Él estaba muerto, pero que resucitó al tercer día, que sin Él y fuera de Él no hay salvación, que Él es nuestra esperanza, que Él es el que nos retorna al Padre, que Él es el que nos reforma, nos vuelve a la forma original, que Él es el que produce el querer como el hacer en nosotros. Es Cristo, el evangelio de Dios, que nos devuelve al diseño original. ¿Por qué tú predicas el evangelio? ¿Para qué lo predicas? ¿Para que la gente venga a tu congregación o para que hagas multitudes? No, predicamos el evangelio porque el evangelio es una persona, se llama Cristo, y a través del evangelio, que es Cristo, la gente vuelve al diseño original, que es el Padre. El evangelio anuncia una salvación, pero la salvación no es para que tú vayas para que no vayas al infierno. La salvación es para volverte al diseño original, es volverte otra vez a Dios. Por lo tanto, usted y yo, como creyentes, como hijos de Dios, como gente que nos han introducido al Padre en Cristo Jesús, tenemos una responsabilidad. Tenemos una gran necesidad, y es de proclamar y de anunciar el evangelio de Jesucristo. Diga conmigo, el evangelio de Jesucristo. Ok, entonces estamos hablando del evangelio. Así que, si usted me está escuchando, este es el propósito del evangelio. All right, entonces entremos a nuestro segundo tema. Veamos ahora entonces algunos aspectos interesantes de ese evangelio, o de lo que se conoce como en el griego el evangelión.
esto es muy importante y ya establecimos estos principios y establecimos este significado, esta definición de que el evangelio son buenas noticias. Diga conmigo, nuevas noticias, buenas nuevas. Usted es un portador de buenas nuevas, no de condenación, no de mensajes tristes y llenos de emociones. No. Usted es un portador ¿de qué? De buenas noticias. Y las buenas noticias tienen su primicia, tienen su partida desde Cristo. Desde Cristo. Por eso es que tu mente tiene que ser llevada cautiva a la mente de Cristo. Por eso tu corazón tiene que ser regenerado a Cristo. Para que cuando tú anuncies el mensaje, el estudio, la proclamación, la palabra profética, la anuncie desde alguien, desde Cristo. Cristo es el fundamento entonces de este evangelio. Número 1, el evangelio no es un descubrimiento humano, no es descubierto por los hombres. Esto no lo descubrió Pablo, los apóstoles en el primer siglo, la primera iglesia no descubrieron el evangelio. Esto no es descubierto por el humano, no es descubrimiento humano, es una revelación de Dios. Ok, entonces, ¿qué es el evangelio? Una revelación de Dios. No es una revelación de los hombres. No es algo nuevo que los hombres traen. No. El evangelio es una revelación de Dios. ¿De qué es el evangelio? Una revelación de Dios. Y el hecho de que Dios es tal y como Cristo nos lo mostró, ningún hombre entonces puede haberlo descubierto mediante un proceso intelectual. El evangelio no viene por intelectualismo. Tú puedes saber mucho y no tener revelación del evangelio. Acuérdese que la vida cristiana no es algo de intelectualismo, sino es por revelación. Tú no conoces a Dios por lo intelectual. De Dios se conoce a través de los libros, a través de un maestro. De Dios tú conoces en los institutos, en los centros de teología. Tú conoces en los seminarios de Dios. Un maestro te puede hablar de Dios. Un científico te puede hablar de Dios. Cualquier persona te puede hablar de Dios. Pero hablarte a Dios es otra cosa. Hablarte a Cristo es otra cosa, porque esto es por revelación. A Dios se conoce por revelación. A Cristo se conoce por revelación. El evangelio se conoce por revelación, porque esto no viene de hombre. Esto no lo fundó un hombre. Esto no viene de hombre, de manos humanas. Esto no es un proceso intelectual. No. El hombre no, acuérdense de esto y escríbalo. El hombre no descubre a Dios. Es Dios que se revela al hombre. El hombre no está en busca de Dios. No, ¿por qué? Porque su naturaleza es una naturaleza caída, muerta. Y por lo que yo tengo entendido, ningún muerto habla, ningún muerto respira, ningún muerto tiene voluntad. Por lo tanto, no fuiste usted que buscó a Dios. No fue usted que vino a Dios. No fue usted que descubrió a Dios. Fue Dios que se le reveló a usted. Fue Dios que lo encontró. Fue Dios que se plació en su gracia y en su misericordia revelarse a su vida allí en el cuarto donde tú estabas. Allí cuando tú estabas en las drogas. Allí cuando tú estabas en la calle triste, sin esperanza. Allí cuando tu matrimonio estaba a punto de destruirse. Allí cuando tu familia estaba con la cabeza para abajo y los pies para arriba. Allí donde estaba el cáncer, donde estaba el SIDA. Allí donde estaba la necesidad. No fuiste tú que decidiste clamar a Dios. No fuiste tú que decidiste buscar a Dios. Fue que Dios, en medio de esa situación que tú estabas pasando, se te reveló a tu vida. Y por eso tú dijiste y clamaste: Señor, sálvame, Señor, líbrame, Señor, ayúdame. Por eso fue, porque Dios se plació en revelarse a ti. Por lo tanto, el evangelio, vuelvo y recalco, no es un descubrimiento humano, sino una revelación divina de parte de Dios por medio de su Espíritu. No es que tú descubriste a Dios, no es que tú descubriste algo nuevo. No. Fue que Dios se te reveló a ti. En Gálatas capítulo 1, el verso 11 nos dice: mas os hago saber, el apóstol Pablo escribiéndole a los Gálatas, hermanos, que el evangelio anunciado por mí
no es según hombre. Usted ve que Pablo reconocía que el evangelio que él anunciaba no era según él, ni según hombre, que no vino de los apóstoles, no vino de los 12 apóstoles, no vino de Moisés, vino directamente del cielo. Diga conmigo, el evangelio que yo anuncio viene directamente del cielo. Diga conmigo, el evangelio no es algo, el evangelio es alguien. Es una persona que se te metió por dentro y que ahora quiere que tú proclames el evangelio. Y dice Pablo, mas os hago saber, hermano, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, no viene de los hombres. Verso 12, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno. O sea, Pablo lo que está hablando aquí, que él no subió a Jerusalén para coger un discipulado y unas clases de teología para enseñarle el evangelio. No. Pablo está diciendo, el evangelio que yo predico, número 1, no es de los hombres. Número 2, dice, no lo recibí ni lo aprendí de alguno, hablando de aquí de lo natural, sino por revelación de Jesucristo. Pregunta, ¿cómo Pablo aprendió el evangelio? ¿Cómo Pablo recibió el evangelio? Por revelación de Jesucristo. Vuelvo y recalco, el evangelio no viene por los hombres. El evangelio se origina en Dios y es revelado por Cristo mismo a los hombres. Por lo tanto, yo profetizo en el nombre de Jesús que el evangelio que predicamos y el evangelio que anunciamos le es revelado a los hombres en este día, donde quiera que estén. Y tu iglesia, declaro en el nombre de Jesús que la revelación del evangelio de Jesucristo se te es revelado en el nombre del Señor para predicar el verdadero evangelio, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Y yo declaro revelación de este evangelio, declaro la revelación de este evangelio a todo el mundo que vaya a escuchar esta enseñanza en este día. Por lo tanto, Pablo reconoció 3 cosas: no lo recibí de hombre. Segundo, no me lo enseñaron los hombres. Y tercero, lo recibí por revelación de Jesucristo. El evangelio viene por revelación de Jesucristo. Por lo tanto, usted puede matarse toda la vida predicando en las calles, en las células y donde quiera, pero hasta que el evangelio de Jesucristo no te sea revelado a ti y a aquellos por la cual tú lo estás proclamando, no va a pasar nada. Ellos solamente van a oír algo nuevo, ellos solamente van a oír algo especial, pero hasta que el evangelio no se les revele, no serán transformados. Por lo tanto, tenemos que orar para que este evangelio nos sea revelado a nosotros, los proclamadores del mismo, y también le sea revelado a todo aquel que oye el evangelio. Número 2, el evangelio es alguien en lo que el hombre debe creer. El evangelio es alguien en lo que el hombre debe creer. En Marcos capítulo 1, verso 15. Marcos capítulo 1, el verso 15 dice así, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. El reino de Dios está más cerca de lo que nosotros pensamos. ¿Por qué? Porque el reino no es algo, es alguien, y se llama Cristo. Número 2, se ha acercado. Arrepentíos, cambien la manera de pensar y creed al evangelio. Por lo tanto, el evangelio es alguien en lo que nosotros los hombres debemos de creer. Debes de creer al evangelio. Si no crees al evangelio, las circunstancias, los problemas y los resultados los va a tener. Pero el que cree en este evangelio disfruta del evangelio. Creer en el evangelio. Vuelvo y repito el texto: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Tienes que creer en el evangelio. Y el todo del cristianismo consiste en vivir una vida dentro de la inalterable convicción de que las buenas noticias de Cristo trajeron de parte de Dios y que se trajo de parte de Dios son verdaderas. ¿Qué es lo que tenemos que creer? Al evangelio, las buenas noticias. ¿De qué? De que todo lo que trajo Dios a través de Cristo son verdaderas. Aleluya. Todo lo que trajo Dios a través de Cristo es la verdad. Es la verdad. No es que son partes de una verdad. Es la verdad.
¿Por qué? Porque Dios es verdad, Cristo es verdad, y si Cristo es verdad y Dios es verdad, todo lo que trae el evangelio es verdad. Por lo tanto, si tú has creído al evangelio, usted está en la verdad. Aleluya. Si usted ha creído en el evangelio, usted está en la verdad. Tiene la verdad, vive en la verdad y ha sido poseído, ha sido introducido por la verdad que es Cristo. Por lo tanto, Jesucristo mismo dice en Marcos: vengo, arrepiéntense, porque lo único que te impide entrar al reino y creer es la mentalidad religiosa que tú tienes. Esa mentalidad de que yo tengo que hacer algo para ganarme el cielo, eso es una mentalidad reprobada por el mismo reino y desechada por el mismo reino, y es una mentalidad bloqueada religiosa. Esa mentalidad de que yo tengo que hacer algo para entrar al reino, no. El Señor lo que te está diciendo es que tú tienes que arrepentirte. Y la palabra arrepentimiento es la palabra metanoia, que significa cambio de mentalidad. La manera que tú estás pensando que tiene que servirle a Dios es incorrecta. No, a Dios no se le sirve por herencia, a Dios no se le sirve por métodos humanos, a Dios no se le sirve por modelos religiosos, por dogmas, por pensamiento, por filosofías humanas. A Dios se le sirve por el diseño que Él ha puesto en nosotros, conforme a Cristo. Por lo tanto, el cambio de mente tiene que ser ahora. Y yo declaro en el nombre del Señor, si tú me estás escuchando, un rompimiento en tu manera de pensar, la manera de pensar de Dios, la manera de pensar hacia Dios, la manera de pensar hacia el evangelio. Eso es en el nombre de Jesús, transformado por el Espíritu de la verdad, que es Cristo. Cristo transforma nuestras mentes. Por eso necesitamos un cambio de mentalidad, salir del sistema religioso y transicionar a la verdad del evangelio, que se llama Jesucristo. Por eso es que creemos en el evangelio. ¿Por qué? Porque todas las buenas noticias están en Dios. Todas las buenas noticias están solamente en Cristo. El evangelio, entonces, no es una parte de la verdad, sino que es la verdad de Dios para el hombre. El evangelio no es una parte de la verdad. No es un pedazo de bizcocho que pertenece al bizcocho entero, o al cake, como le dicen en inglés. No, o al pastel. No, el evangelio no es un pedacito de cake que se saca del pastel, fuera del pastel. No. El evangelio es el pastel completo. El evangelio es la verdad, no es parte de la verdad. El evangelio es la verdad. Por lo tanto, cuando usted y yo, como ministros que somos del reino de Dios, como servidores, como pastores, evangelistas, maestros, apóstoles, predicamos, proclamamos este evangelio, no estamos predicando parte de la verdad, estamos predicando la verdad de Dios, la verdad de Jesucristo, que Jesucristo reina, que Jesucristo vive para siempre, que Jesucristo perdona, restaura, salva, justifica, se mete en las vidas y las cambia. Esa es la verdad. Esa es la verdad del reino, el evangelio, Jesucristo. En tercer lugar, el evangelio, el evangelión, es alguien que quien lo conoce debe proclamarlo a otro. Si tú conoces el evangelio según lo estamos enseñando ahora y se te ha sido revelado, usted tiene una responsabilidad, y es anunciarlo a otros. Debes de anunciar el evangelio. Usted no puede perder el tiempo en su trabajo. Yo me acuerdo que cuando yo estaba en un trabajo secular, que trabajaba en una fábrica, y esa fábrica era una fábrica de limpiar ropa, de lavar ropa, en una lavandería. Era una lavandería donde se lavaba ropa industrial de todas partes. Yo me acuerdo que Dios me dio el privilegio, no solamente de llegar a los que trabajaban junto conmigo en el departamento, sino que me dio el privilegio de llegar a los grandes, a los jefes, allá arriba. Dios me dio el privilegio de anunciarle que Jesucristo le amaba, que Dios murió por ellos. Y yo aprovechaba cada oportunidad para predicarle a Cristo, para hablarle de Jesús. Y los confrontaba con la palabra de Dios. Muchos de ellos llegaron a reconocer al Señor. Y en todo lugar donde tú te encuentras debes hacer lo mismo. Si tú estás en una fábrica, en una compañía, en una empresa, donde quiera que tú estés, nadie se puede ir de ese lugar sin que tú le anuncies el evangelio.
Por lo tanto, necesitamos creer en el Evangelio, necesitamos que el Evangelio se nos revele, pero también necesitamos proclamarlo en todo lugar donde vayamos. Hay una responsabilidad sobre la iglesia en este siglo XXI. Hay una responsabilidad sobre nosotros los ministros en este tiempo que estamos viviendo. Estamos viviendo en tiempos de transiciones. Todo está transicionando. Los sistemas están transicionando. El gobierno está transicionando. Las familias están transicionando. Los ministros están transicionando. Las iglesias están transicionando. Todo está transicionando porque Dios tiene algo planificado. Dios ha planeado algo. Dios tiene un plan y es de llevar a su iglesia al cumplimiento del propósito que Él ha destinado desde el principio, y es dar a conocer a Cristo. Lo vamos a dar a conocer en todo lugar que vayamos, que nos paremos, donde estemos. Vamos a proclamar a Cristo. Esa es tu responsabilidad. Si tú me estás oyendo, estás en el trabajo y estás en un break ahora mismo, estás en el break o lo va a conseguir el break, sácate 5 minutos para para tomar a ese compañero de trabajo y decirle: Dios te ama, Dios tiene un plan y un propósito con tu vida, porque para eso es que estamos aquí, para proclamar las grandezas del reino de Dios. En Romanos 15:19 dice: con potencia de señales y prodigios. Eso es lo que yo declaro en el nombre del Señor, lo que Pablo declaraba aquí. Que cuando tú prediques el Evangelio, va a haber manifestación de señales, van a haber manifestación de prodigios. Y en el poder del Espíritu de Dios, dice Pablo, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Oye eso, Pablo reconoció, Pablo entendió que cuando él predicaba el Evangelio, como lo predicó por todo Ilírico y todo Jerusalén, Pablo reconoció que cuando se predica el Evangelio hay señales poderosas, el respaldo del poder del Espíritu de Dios. Yo te voy a decir una cosa, ¿tú sabes por qué no suceden cosas mayores en tu vida? Porque tú estás cerrado en 4 paredes todos los domingos, los miércoles, los martes, los lunes. Estás cerrado ahí en 4 paredes. Hasta que tú no decidas salir de las 4 paredes y decir: Señor, yo tengo un llamado. Señor, tú me has llamado a esto. Y salir fuera del confort, fuera de lo acostumbrado, de las 4 paredes. Usted no va a ver las señales y los prodigios y el poder y el respaldo del Espíritu Santo. Pablo le seguían las señales, le seguía el poder de Dios y le seguía la evidencia y el respaldo del Espíritu de Dios. A cada hombre que proclama el Evangelio tiene el respaldo del poder del Espíritu de Dios. Y yo declaro que en estos días viene un avivamiento de milagros poderosos a las vidas. Y si tú estás ahí, estás enfermo, solamente te declaro sano en el nombre del Señor, y recibe el milagro ahora mismo en tu cuerpo. Recíbelo, levántate en el nombre del Señor y sacúdete en el nombre de Jesús y sé sano, sé sano. Solamente recibe la palabra de sanidad, que por las llagas de Jesucristo estamos sanos totalmente, tanto todo nuestro ser, alma, espíritu y cuerpo es restaurado en el nombre del Señor. Solamente tienes que recibir la palabra, solamente tienes que creer a este Evangelio. Proclamamos el Evangelio con señales, con poder y el respaldo del Espíritu Santo. Aleluya. Esto es lo que tenemos. Por lo tanto, nosotros tenemos un llamado y una asignación de proclamar las buenas noticias de Cristo. No hable de ti, habla de Cristo. Después Cristo habla de ti. Aleluya. Porque Él va a dar testimonio de que tú eres un hijo de Dios. Primera de Corintios capítulo 9, el verso 14. Mira lo que dice. Escuchen lo que dice y miren lo que dice. Y esto hago por causa del Evangelio. Oiga lo que Pablo hacía por causa del Evangelio. Para hacerme copartícipe de él. Si usted lee el verso 23, 22 y 21, usted va a darse de cuenta qué era lo que Pablo hacía por causa del Evangelio. Con los gentiles se hacía gentiles, con los judíos se hacía judío, y todo esto era con un propósito, solamente para predicar el Evangelio y para que todos conocieran al Evangelio de Jesucristo. ¿Qué tú estás dispuesto a hacer por causa del Evangelio? ¿Qué pregunta? ¿Qué usted como creyente,
como cristiano, como hombre que visita la iglesia, que te convertiste, que te salvaron, como apóstol, maestro, evangelista, profeta, misionero, ¿qué usted está dispuesto a hacer por causa del evangelio? En esta época, en este tiempo que estamos viviendo, ¿qué estamos dispuestos a hacer? ¿Estamos dispuestos a coger un avión y salir a otra ciudad, a otras naciones a predicar el evangelio? ¿Estamos dispuestos a dejar nuestra área de conformismo y salir a las calles? ¿Estamos dispuestos a ir al vecino? ¿Estamos dispuestos a dejar aquello que tiene tanto valor, entre comillas, para nosotros, para que otros reciban el evangelio? ¿Estamos dispuestos aún a dejar por un tiempo a nuestros familiares, a dejarlos por un tiempo, no abandonarlos, a dejarlos y a separarnos de ellos por un tiempo por causa del evangelio? ¿Cuán dispuesto usted está por causa del evangelio dejar lo que te gusta, lo que te ama? ¿Cuán dispuestos estamos? ¿Cuán dispuestos estamos? ¿Dejaría tú 2 semanas de trabajo? Aleluya, 3 semanas de trabajo para predicar el evangelio. ¿Dejaría tú tal deporte, tal cosa por la proclamación del evangelio? No es el abandono, no es el rechazo de nada, no. Es un dejar por causa del evangelio. Eso Pablo hacía. Pablo dice, por causa del evangelio yo me he vuelto no en la práctica judaizante, sino que me he metido entre ellos, porque allí les quiero enseñar la verdad. Aleluya. Por esto, en el verso 18, dice, el verso 18 de la misma primera carta de los Corintios, capítulo 9, ¿cuál pues es mi galardón? Que predicando el evangelio presente gratuitamente el evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el evangelio. Segunda de Corintios 10:14 dice, porque no nos hemos extralimitado como si no llegásemos hasta vosotros, pues fuimos los primeros en llegar hasta vosotros con el evangelio de Cristo. En otras palabras, no hemos exagerado con esto, sino que fuimos los primeros en llegar hasta vosotros con el evangelio de Cristo. Había una necesidad en el apóstol Pablo en predicar este evangelio, y es la necesidad que tiene que haber en cada uno de nosotros de proclamar el evangelio. No extralimitarnos, sino llegar humildemente a los lugares donde hay necesidad. Usted sabe que Dios te va a poner en lugares estratégicos. Puede ser en la política, puede ser en la educación, en el sistema educativo, puede ser en el deporte, puede ser en diferentes áreas donde Dios te va a ubicar. Allí donde Dios te ubique, allí donde Dios te posicione, allí donde Dios te establezca, ten por seguro y ten conciencia de que tú estás ahí con un propósito, y es de predicar el evangelio. Así como el apóstol Pablo deseaba proclamarle a otro el evangelio, usted y yo tenemos que desear y conocer que nosotros debemos de proclamar estas buenas noticias. En Gálatas capítulo 2, verso 2 dice, pero subí según una revelación. Y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Déjame explicarle un poquito esto. Pablo subió a Jerusalén por una revelación. Si tú lees Hechos capítulo 15, allí en Antioquía vinieron unos profetas y uno de ellos se llamaba Agapo. Agapo trajo una palabra profética de que vendría una hambruna a Jerusalén. Y Pablo aprovechó esa situación tan difícil para subir a Jerusalén. Pero allí se encontró, aparte de que venía a predicar el evangelio, se encontró con los apóstoles, con las cabezas de los apóstoles. Se encontró allí. Ok, allí al encontrarse con ellos, él se reunió en privado con ellos. Eso es lo que dice ahí. Se reunió en privado con ellos porque ellos tenían cierta reputación de que de ellos era el evangelio, de que ellos eran los grandes, los apóstoles. Pero Pablo
va donde ellos en privado y allí les expone no un evangelio diferente, sino el evangelio que se le había sido revelado. ¿Te acuerdas que ya lo hablamos? Que el evangelio es por revelación, a Pablo se le reveló por medio de Cristo. Allí Pablo, en esa reunión privada, le explicó el evangelio que él había recibido, que lo que él había recibido no solamente era para Israel, que el evangelio no solamente era para los judíos, para el pueblo elegido de Dios, sino que el evangelio también era para los gentiles. Eso era lo que Pablo estaba diciendo allí. ¿Y qué le decía también allí Pablo? Pablo le decía, porque donde él estaba, los de reputación creían el evangelio en Cristo y la circuncisión. Que mucha gente hoy creen en Cristo, pero en algo más. O sea, Cristo y mis obras, Cristo y yo, Cristo y lo que yo hago. No. Es Cristo y that's it. Pablo le expuso ese evangelio que se le había revelado y le dijo: mire, no hace falta circuncisión para entrar al reino de Dios. No hace falta la circuncisión para ser parte del cuerpo de Cristo. Ese fue el evangelio que Pablo se le fue revelado y él le expuso allí en privado a los que tenían cierta reputación. Ellos entendieron todo esto. Ellos entendieron claramente y confirmaron: esto es así, amado Pablo, porque Pablo fue escogido para los gentiles. Ok, esto es entonces proclamar el evangelio. Puede asegurarnos entonces o asegurarse que un hombre no ha recibido realmente las buenas noticias hasta que desea compartirlo con otros. ¿Tú sabes cuál es la evidencia de que tú has recibido el evangelio y de que el evangelio se te ha revelado? Que tú quieres compartirlo con otros. Esa es la evidencia. Que tú deseas que otro conozca lo que tú conoces. Que tú deseas, que tu anhelo es, que tu corazón arda para que otros conozcan lo que tú conoces. A Cristo, a tu Salvador, a tu Dios, a tu Redentor, a tu amado, a tu Padre. Ese es el deseo y la evidencia de que tú has recibido el evangelio. Por eso es que nosotros entonces tenemos esta buena noticia. Tenemos esta verdadera noticia. El evangelio de Jesucristo. Tenemos una buena noticia. Ningún cristiano entonces debe guardar las buenas noticias para él, sino convertirse en un misionero, un proclamador de estas buenas noticias. Número 4. Un hombre no escoge la tarea de esparcir el evangelio. Tú no la escoges. Le es confiada. Tú no escoges predicar el evangelio. Tú no escoges esparcir el evangelio, sino que el evangelio te es confiado a ti. ¡Wow! ¡Qué Padre nosotros tenemos! ¡Qué Dios grande! Que se nos confía algo eterno. Que se nos confía algo de mucho valor. Mira, nadie que no confía en nadie puede confiar algo de mucho valor. Si tú no confías en nadie, jamás tú le darías la cuenta de banco a alguien que tú no confías. Nunca le darías tu cuenta de banco a alguien que tú no confías. Pero Dios es diferente. Dios confía en nosotros. ¿Por qué? Porque nos da, ¿qué? Nos confía el evangelio. El evangelio se nos entregó. El evangelio se nos dio. No fuiste tú que decidiste esparcir el evangelio. Fue que Dios confió, se te confió, se te entregó, se te fue impuesto. Se te fue impuesto. Eso es lo que dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, el verso 4. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 4, dice así: sino que según fuimos aprobados por Dios. Número 1, Pablo entendía que fue aprobado por Dios. Él mismo no se aprobó. Pablo no se aprobó él mismo. Ministro que me escucha, tú no te aprobaste a ti mismo, a ti te aprobaron. Aleluya. Nos aprobaron. Escucha bien. Sino que según fuimos aprobados por Dios, dice Pablo, para que se nos confiase el evangelio. ¿Usted sabe por qué se le confió el evangelio al apóstol Pablo? Porque fue aprobado por Cristo. ¿Usted sabe por qué también se te confió el evangelio? Porque fuiste aprobado por Cristo. Fuiste aprobado por Dios. Si no, no se te confía el evangelio hasta que no sea probado por Dios. Aprobados por Dios. Aprobado. Para que se nos confiase el evangelio. Pablo sigue diciendo: así hablamos, no como para agradar a los hombres. Oye. Nosotros no fuimos aprobados
Y el evangelio se nos fue confiado para agradar a los hombres. Que mucha gente está viviendo hoy dentro de nuestras iglesias agradando a los hombres. Si agradas a los hombres no vas a agradar a Dios. Siempre va a buscar manipulación, control, lamber el ojo como dicen por ahí, ponerle la pala. Dios no te llamó a eso. Dios no te llamó a eso. No, Dios te llamó a agradar a Dios. Si no agradar a Dios, dice Pablo, que prueba nuestros corazones. ¿Quién prueba nuestros corazones? ¿El hombre? No, es Dios que lo prueba. Y Dios te aprobó. Ay, Señor. Dios te pasó por un proceso en Cristo y en Cristo fuiste hallado y en Cristo fuiste aprobado. Fuera de Cristo no eres aprobado. No, eres eliminado porque no tiene nada que dar. Pero Dios se plació en Cristo a aprobarte y confiarte en su evangelio. Aleluya. Y te lo impuso. Sencillo. Eso es revelación. Que Dios se te revele en esto. Vuelvo y lo repito. ¿Por qué fuiste aprobado? Por Dios, no por los hombres. Si fuera por los hombres, usted fuera eliminado. Ya estuviera eliminado hace tiempo. Por los errores que ha cometido, las metidas de pata que ha hecho, las palabras que ha dicho, el comportamiento. Por los hombres, ya usted fuera eliminado. Pero gracias doy a Dios que Dios nos aprobó en Cristo cuando examinó nuestros corazones. Fue en Cristo. Fue en Cristo. Así que usted es aprobado. A usted se le confió el evangelio. Y tercero, a usted se le impuso el evangelio. 2:4. 1 de Corintios 9:16. 1 de Corintios 9:16. ¿Qué dice? Dice así: pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme. No tienes que por qué gloriarte. ¿Por qué? Mira lo que Pablo sigue diciendo. Porque me es impuesta necesidad. Y hay de mí si no anunciar el evangelio. ¿De qué te va a gloriar si tú no te lo ganaste? El evangelio tú no te lo ganaste. Tú no te ganaste el cielo. Tú no te ganaste el reino. Tú no te ganaste el nuevo pacto. Tú no te ganaste la gracia. Tú no te ganaste el evangelio ni nada de él. No te lo ganaste. A ti se te aprobó en Cristo. Se te comprobó el corazón en Cristo. A ti te pusieron esta necesidad en tu espíritu. Y ¿qué más? ¿Qué cosa más? Y te impusieron esta necesidad. Por eso Pablo dice: ¿de qué yo tengo que gloriarme si yo no me lo gané? No, el evangelio no es invento mío. No, eso procede de Dios. Y me es impuesta necesidad en anunciarlo. Usted y yo tenemos que tener eso bien claro. Me es impuesta necesidad en anunciarlo. No para gloriarme yo, porque no vino de mí. Yo no me voy a gloriar en esto. Si predico el evangelio y la gente, eso no es mi gloria. Ahora, sí tengo una necesidad. Y es que hay de mí si no lo anuncio. Porque si me lo dieron de gratis yo lo tengo que anunciar. Aleluya. Si me lo dieron por gracia, sin yo hacer nada, a cambio, por gracia también lo tengo que impartir, sin pedir que otro haga algo por él. No, yo no puedo hacer eso. Yo tengo que dar el evangelio según lo recibí. ¿Cómo tú recibiste el evangelio? Por pura gracia. Yo quiero que tú entiendas eso. ¿Cómo recibiste el evangelio? Por pura gracia. Así que por gracia hay una necesidad que tú tienes, que yo tengo, que tenemos todos, de predicar este evangelio. Porque si a mí me perdonaron a través del evangelio, yo tengo que procurar, por necesidad impuesta, que otros sean perdonados y libres también, en el nombre del Señor. Qué tremendo. Yo no sé si tú recibiste esta enseñanza en tu espíritu y entendiste un poco más lo que es el evangelio. El evangelio no es algo. El evangelio es alguien. El evangelio no procede de nosotros, procede de Dios. El evangelio hay que creerlo. El evangelio hay que anunciarlo. El evangelio hay que recibirlo por revelación. Así que tenemos una gran necesidad, porque se nos ha confiado estas buenas noticias y se nos ha impuesto hablar de esta buena noticia. Así que si tú me escuchaste o me viste o estás viendo este programa o esta predicación o esta enseñanza y no tienes al evangelio por dentro de ti, ¿qué significa eso? Que no has creído en Cristo, que no has creído en lo que Dios ha hecho a través de Cristo en tu vida, que murió, fue sepultado, resucitó al tercer día
para que tú fueras salvo, yo quiero que tú hagas esta oración y repita conmigo. Señor Jesús, hoy reconozco que soy un pecador y que tengo la necesidad de un Salvador. Recibo tu nombre, recibo a Cristo, te recibo en mi corazón y quiero ser salvo, quiero ser salva en el nombre de Jesús. Amén.